Bien, y para comenzar la primera secuencia del programa, queremos nuevamente hablar de esta realidad que tenemos con dos candidatos presidenciales que son controversiales. Lo que queremos nosotros es entender qué es lo que está reflejando ambos candidatos de la sociedad, para lo cual tenemos como entrevistado a Jerjes Loaiza, él es sociólogo. Bienvenido, Jerjes, al programa. Muchas gracias por la invitación. Es un agrado y estoy aquí para poder responder las preguntas necesarias. Sí, por favor, porque en verdad necesitamos tratar de descifrar qué es lo que estamos haciendo nosotros, que nos vemos reflejados en estos dos candidatos. El equipo de producción ha elaborado un reportaje, lo podemos ver y luego iniciar la entrevista. A tan solo una semana para el 6 de junio, Perú llevará a cabo una segunda vuelta electoral entre los candidatos Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular y Pedro Castillo de Perú Libre. El resultado dejó sorprendido a muchas personas cuando vieron a estos dos candidatos llegar a los primeros puestos. Ambos representan tendencias radicalmente opuestas. Por un lado, Castillo representa a la izquierda y Fujimori a la derecha, por lo que, ¿cómo llegamos a este escenario? El país ha estado sumergido en una crisis política en los últimos 4 años. Recordemos que el escándalo de Odebrecht fue un detonante y un golpe para el desprestigio de la clase política peruana. Sumada a la pandemia del coronavirus, Perú está sufriendo una crisis sanitaria y política, por lo que el resultado de las elecciones en la primera vuelta se puede interpretar como un castigo por parte de la ciudadanía a los políticos. Pero, ¿quiénes son estos aspirantes al sillón presidencial? Por un lado tenemos a Pedro Castillo, profesor de primaria y sindicalista rural que se llevó todas las miradas el día de las elecciones por ir a votar a caballo en su natal Chota, a solo 1000 kilómetros de Lima. Su partido, Perú Libre, se define como de izquierda marxista y es conservador en temas como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Para algunos, representa un cambio en la política nacional, y además de reunir el descontento en los sectores más pobres del país, especialmente en el interior, olvidados por el enorme centralismo que se vive en la capital. Del otro lado está Keiko Fujimori, conocida política peruana e hija del expresidente Alberto Fujimori, que intenta por tercera vez ganar estas elecciones. Su partido, Fuerza Popular, es considerado como ultraderecha y es ultraconservador en el ámbito moral. Su representación está caracterizada por el apoyo en las clases más acomodadas del país y de un grupo de empresarios. De ganar estas elecciones, Fujimori se convertiría en la primera presidenta de Perú, algo que ya buscó realizar en el 2011 y 2016. Ahora, ¿qué pasaría en un eventual gobierno en caso uno de ellos lograra ganar? Pues ninguno de los dos candidatos tendría mayoría suficiente en el Congreso como para evitar una posible vacancia o hacer reformas. De hecho, según las actas procesadas al 100% por la OMPE, Perú Libre, partido que obtuvo mayoría, solo cuenta con 37 escaños de 130, por lo que ambos aspirantes deberán impulsar alianzas en el Congreso para mantenerse en el poder. En el caso de Fujimori, ha obtenido apoyo de los partidos Alianza País y Renovación Popular, que quedaron en el tercer y cuarto lugar respectivamente. ¿Cómo revertir para no tener este tipo de escenarios? Es importante que los votantes acudan a las urnas. Según la OMPE, el nivel de ausentismo en esta primera vuelta fue de 18,20%, situándose como el mayor registrado en los últimos 20 años. Es necesario que los electores estén informados y hagan un voto responsable al momento de elegir un candidato. Usarla sabiamente. Recordemos que es el único momento que la ciudadanía tiene el poder en sus manos. Bien. Luego de haber visto el reportaje, pues, Jerjes, como había hecho en la introducción, había comentado, queremos nosotros en este programa entender cuál es la causa raíz que origina que tengamos estos candidatos que es más allá de elegir al mal menor. O sea, es algo penoso ver los trapitos sucios de ambos candidatos. Perú Libre con un fundador que es cerrón, que ha sido sentenciado,
fujimorismo, igualmente con, digamos, hacedor, que es Alberto Fujimori, también está siendo sentenciado. Entonces vemos dos ideologías extremistas y pues queremos saber qué reflejan ambos de la sociedad, porque ellos no aparecieron por magia, la sociedad los puso ahí. ¿Qué estamos nosotros manifestando? En el caso de Keiko, ¿qué es lo que refleja Keiko Fujimori de la sociedad? A ver, en el caso de Keiko representa obviamente una visión sumamente conservadora. El Perú históricamente es un país conservador. Desde el momento de su fundación hubo una resistencia inclusive a poder independizarse. Tuvieron que existir una serie de corrientes libertadoras del norte y del sur para generar esta independización. El país, una vez ya independizado, tuvo una serie de caudillos que no permitió que se desarrolle una democracia. Más aún, la prohibición de la votación, que recién tuvo lugar en 1985, refleja este tipo de situaciones. Entonces, el Perú es un país conservador. Por eso, un 17%, como se ha mostrado en este reportaje, es que tiene un voto duro el fujimorismo, un voto extremadamente, o no sé si extremadamente, pero sí liberal y con ciertas reticencias, vamos a decir, morales. Pero no es el único, hubo otros partidos también como Renovación Popular, también extremadamente conservador. De todas maneras vemos allí que hay un porcentaje, tal vez un 35% de la población que va directamente relacionado con la clase social. Estamos hablando entonces de que en el Perú los que se reflejan con el partido fujimorista vinculan la idea de la economía con la idea del progreso, con la idea de la moral. Es decir, se termina secularizando un ámbito que no necesariamente termina siendo religioso, sino estamos hablando de un ámbito político. Esto termina siendo algo sumamente peligroso para un país que se supone tiene que vincular economía con derechos, algo que no se está relacionando por parte de esta candidata. En el caso del otro candidato, me estoy refiriendo al caso de Perú Libre, ahí tenemos otra consideración distinta. Tenemos una gran cantidad de población, acaso estamos hablando del 50% o más. Recordemos que muchas personas terminan votando por otro partido por miedo y por temor debido a toda la programación y el marketing del terror y del miedo que hubo, ¿no? Que más allá del debate, que si eso no es cierto, se basó en insultos y en estigmas. Lo cierto es que esta población termina representando a la población que fue engañada con los candidatos anteriores, que prometieron cosas y no cumplieron. Me refiero a Toledo, me refiero a Ollanta, me refiero a Alan García, me refiero a PPK. No cumplieron con lo que prometieron. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, ha sido radicalizando. Es la población que ya no acepta más candidato de centro o más candidato de izquierda, y ahora apuesta por la izquierda radical. Si esto sigue pasando, la radicalización con la cual se va a desarrollar esto va a ser peor. Pero tengo entendido que la propuesta de un comunismo radical históricamente siempre ha demostrado que al llegar al poder se olvidan del pueblo. Y otra vez lo mismo. Entonces, es más, ya que son comunistas y ya que están, digamos, bien aferrados al poder, porque así es el comunismo, ¿no? Por lo tanto, la tendencia a la corrupción, que nadie los pueda señalar. ¿Quién los puede señalar si ellos son los que están imperando? Entonces, ¿te parece que hay una especie de ingenuidad por parte de la gente que está poniendo sus esperanzas en Pedro Castillo? Porque así como vemos con un fundador corrupto, con una ideología que muy probablemente quieran quedarse en el poder, ¿tú crees que hay una especie de ingenuidad por parte de los votantes hacia Perú Libre? No, no creo que haya ingenuidad, al contrario, hay una visión de las cosas sumamente clara. Ellos se han dado cuenta, la mitad del país, o más de la mitad del país, que los diferentes presidentes que han pasado hasta el momento no han cumplido con lo que han prometido. La situación en la que se encuentran, de extrema pobreza, pobreza relativa, y en situaciones de pandemia aún mucho peor, los ha llevado al extremo de tener que decidir por otro candidato. Digamos, si tengo en las posibilidades 5, 6, 7 candidatos, pues votaré por aquel que aún no me decidió como tal, el más radical, porque los otros, me ha demostrado la historia, no han cumplido conmigo. Prometen, pero no hacen. Este de repente promete y de repente hace. Sin embargo, no ha habido rastros históricos que llegue un presidente a hacer lo que promete, sino a seguir alimentando y retroalimentando la misma línea de gobierno que ha ocurrido durante mucho tiempo, obviamente incorporada de mucha corrupción, que por desgracia también ha ocurrido. Entonces yo no creo que haya ingenuidad. No creo, porque ingenuidad sería, de repente, seguir creyendo en otros candidatos que ya les han prometido muchas cosas. Creo que es una visión o una jugada, como se dice, un tanto más inteligente frente a las situaciones que han venido ocurriendo en este país. Afrontémoslo, este es un país desigual, segregacionista, racista, patriarcal, sumamente discriminatorio. Así es.
y lo estamos viendo, Entonces, con respecto a Keiko, ella pues también viene con un discurso clásico, ella va a continuar con su camino que el sistema siempre ha propuesto. Este sistema no ha hecho que chorree a todos los rincones del país, y precisamente porque no funciona el sistema es porque vemos esta manifestación de tener un candidato radical que viene a romper el tablero, cambiar totalmente las reglas del juego. Eso es lo que también se está manifestando, la falla del sistema. El sistema no llega a todos. ¿Qué opinas, Sergio? Bueno, en realidad lo que estamos viendo es que quien patea el tablero no es el candidato de Perú Libre, es al contrario, la candidata que representa la democracia, lo estamos viendo ahora. Creo que está de más decirlo, pero ahí hay una visión sumamente retrógrada de lo que representa la democracia, o lo que representa ya. Digamos que en todo caso, todas las recriminaciones que hace son válidas en cierta medida. Lo que estamos escuchando, los adjetivos, las adjetivaciones, los insultos, los estigmas, y esto ya lo veíamos incluso, como bien lo has mencionado, en la segunda vuelta. 0 propuestas y muchos insultos. Entonces, este tipo de cosas no ayuda finalmente a la población a decidir su voto, sino retroalimenta el temor, el miedo o hasta incluso el rencor a determinado candidato o candidata. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ver en adelante, vamos a ver cómo se pronuncia el Jurado Nacional de Elecciones, pero lo que tenemos que ver en adelante es que gane quien gane, esta situación va a seguir retroalimentándose. Recordemos que la política no solamente implica elecciones, la política también es movimientos sociales, protesta social, acción colectiva, y eso está incrementándose cada vez más. No dudemos de que eso va a seguir alimentándose. Si gana un candidato y no hace lo que promete, o si gana cierta candidata, va a terminar incrementándose y esto no va a parar. No hay vuelta atrás, lo ha demostrado la historia. 1968, la reforma agraria, la década de los 60, las guerrillas, la década de los 80, la violencia política, y así podemos seguir la historia en adelante. No podemos permitir que eso siga ocurriendo. Ya para finalizar, Vergés, comentabas hace un momento, y una verdad, el Perú está manifestando a través de Pedro Castillo que hay una especie de rechazo al campesino, que hay una división social. ¿Qué otras cosas manifiesta el voto de Pedro Castillo, y también qué manifiesta el voto de Keiko Fujimori en las personas? Obviamente el voto de Keiko Fujimori es el voto no solamente del voto duro por ella, sino de personas que quieren que el sistema continúe del mismo modo. Y en realidad no veo cuánto podamos culparles, porque el sistema tal como existe facilita las cosas para las personas que viven en la ciudad, para las personas que viven en Lima, para las personas que tienen ciertas condiciones educativas, ciertas condiciones económicas. Entonces mantiene o mejora de repente, va a depender de qué estrato te correspondas, la situación en la que te encuentras. Pero hay otro grupo cuya situación, cuya realidad es un tanto más dramática, un tanto más difícil. Entonces, frente a esta situación, como digo, lo que se refleja es la desesperanza, lo que se refleja es la crítica, lo que se refleja es la visión de un país que no avanza, que no progresa, de un país además racista, discriminatorio, y lo hemos escuchado en estos debates, hay mucha discriminación. Entonces tratan de sentirse identificados con un candidato que más o menos se parezca a ellos, que vaya en caballo, ¿no? Que tenga el color que tiene, que hable como hable, que se exprese como exprese, porque la historia de este candidato es la historia del migrante, la historia de la burla, la historia del racismo, la historia de la violencia. Eso no puede seguir sucediendo, no podemos polarizarnos como se ha polarizado ahora. Esto es algo sumamente terrible, ¿no? Y ya, faltándonos un minuto, ¿qué cambios debe hacer las personas, la sociedad? O sea, tú, yo, el vecino, la persona de a pie, ¿qué cambios tenemos que hacer para que no no tengamos un escenario como el que estamos viviendo? Así, brevemente nos puedes... Son muchas cosas, pero empezaría por la de deliberar. Hay que aprender a debatir políticamente, dejar las falacias a un lado, dejar los insultos a un lado, dejar las abominaciones hacia determinadas personas a un lado y empezar a debatir políticamente. No ver al otro como enemigo, sino como adversario. Puede que no opine como yo, pero quiere lo mejor para el país. Espero que lo quiera así. Vamos a debatir sobre eso, vamos a conversar en una mesa. No hay que insultar. Perdón, todos los ciudadanos debemos de entrar un poquito al mundo de la política. El mundo de la política está en nosotros, el mundo de la política es lo que gano, lo que pago, okay. La defensa de la policía, la seguridad ciudadana, las cárceles, la educación. Tenemos que darnos cuenta que la política nos baña por todos lados y tenemos que ser consecuentes con ello. Tenemos que empezar a deliberar y aprender a no insultar, aprender a respetarnos y aprender a convivir. Aprender a convivir,
aprender a no insultarnos, a entrar un poco al mundo político para conocer nuestros candidatos y poder debatir, no confrontar, no llegar a acuerdos. Es lo que necesita la sociedad. Así es, tenemos que aprender a conversar, a dialogar, y menos insultos, menos violencia, menos actitudes sumamente matonescas de un lado o del otro. Tenemos que aprender esto. Y por supuesto... No ser matones, no. Otra. Todo esto está reflejando ambos candidatos, y me parece que son las falencias y los antivalores que priman en la sociedad. Son los valores de la sobrevivencia, los valores del criollismo, los valores de la defensa ante la discriminación. Si me discriminan, yo discrimino más. Es la manera de sobrevivir en este mundo tan discriminatorio que es llamado Perú. No hay que continuar con esa historia. Así es. Muy bien. Ha sido Jerjes Loaiza, sociólogo. Muchas gracias, Jerjes, por compartirnos tus comentarios. Esperamos tenerte nuevamente en el programa, un próximo tema de interés. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Muy buen día.